les decía, si es semestral, podríamos ir entre las 8 a 10, más o menos, de elementos de competencia, pero si es un anual, pasamos más o menos los 15 elementos de competencia como promedio. Un plan global por anual no podría tener 7, 8 elementos, eso es imposible, ¿no? Entonces, porque los contenidos a desarrollarse en un plan global anual es mucho más extenso que en uno semestral. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer con cada uno de estos elementos de competencia? Voy a formar de cada uno de ellos criterios de desempeño y luego voy a ver, según los criterios, la redacción de las evidencias. ¿Cómo se hace esto? Ok, primero vamos a identificar bien qué es un criterio de desempeño y cómo la tenemos que formular. Los criterios de desempeño van a ser, a ver, si yo tengo un elemento de competencia y voy a empezar por el primero, el segundo, que para el ejercicio de hoy podría tomar cualquier elemento y generar sus criterios. ¿A qué se refieren los criterios de desempeños? Son pautas concretas. Cuando digo pautas concretas, estoy haciendo alusión a que qué contenidos concretos voy a desarrollar en este elemento de competencia, que puedan ser evaluables y que puedan llegar a concretarse y ver que el elemento se cumpla, porque la suma de elementos van a cumplir a la competencia. Entonces aquí voy a ver primero que los criterios de desempeño van a hacer al elemento. Entonces, estas pautas concretas tienen algún grado de complejidad y calidad. ¿Por qué complejidad? Lo que les decía, si bien con los elementos de competencia tengo un orden lógico, desde asuntos muy genéricos hasta asuntos como diseña o diagnostica o trata o maneja, ¿no? Que hay una secuencia lógica en esto. En los criterios de desempeño también tienen ese nivel de complejidad, de lo simple a lo complejo. Empezaré de repente en algún elemento a identificar el concepto. Luego, no sé, describiré el concepto. Luego clasificaré el concepto. Luego diseñaré, no lo sé, ¿no? Entonces, a ese orden, a ese nivel de complejidad, vamos a tener que llegar cuando desarrolle cada elemento de competencia. Entonces, tiene un orden lógico al interior de cada elemento. Y la calidad que se espera va a estar determinada por la condición de referencia. ¿Bajo qué parámetros de calidad voy a desarrollar ese identifica el concepto, ese describe el concepto? ¿Bajo qué condiciones, bajo qué parámetros, bajo qué criterios yo voy a describir este concepto o este objeto en este caso? ¿No ves? Entonces, los criterios de desempeño, que son pautas concretas que van a ser la descripción secuencial y lógica de los contenidos que quiero desarrollar en cada elemento, con un nivel de complejidad de lo simple a lo más complejo y con un nivel de calidad que va a estar relacionado a la condición de referencia. Estos criterios de desempeño pueden describir resultados por alcanzar propios de la actividad profesional. Cuando hago la redacción del criterio de desempeño, lo voy a tener que redactar como si lo hubiera hecho. O sea, describe la fisiopatología tomando en cuenta, ¿no? No voy a poner describirá o podrá describir, no, describe, exactamente, no. Entonces, por eso tiene relación con la actividad profesional. ¿Qué va a hacer el estudiante
en este elemento de competencia. Va a identificar, va a describir, va a analizar, luego planteará algo. No lo sé, tiene que tener un orden. Y es que está relacionado con la actividad profesional. Entonces, un profesional que debe saber hacer con todos estos contenidos que quiero desarrollar en cada elemento. Cuando estoy haciendo la redacción de estos criterios, tengo que considerar que sea la acción idónea, ¿no? Entonces, si estamos hablando desde la formulación de la competencia y el elemento de competencia, que todo tiene que ser pensado en una dirección de acción idónea, entonces tengo que ver y contemplar todas las posibilidades de que este asunto se va a lograr de manera idónea. ¿Qué quiere decir? Que además no es necesario que yo ponga juicios de valoración, ¿no? Como muy bueno, excelente, adecuado, ¿no? Entonces, estos juicios de valor no son necesarios ni en los elementos de competencia ni en los criterios de desempeño que vamos a redactar, ¿ya? Entonces, hasta ahí se entiende. ¿Alguna consulta, por favor? Hola, creo que estoy solita aquí. A ver, somos 35 personas en sala. Ok, si lo entendemos, está bien, porque ahorita vamos a hacer el trabajo en grupo. Algunas preguntas que pueden ser útiles para la redacción de los criterios de desempeño. ¿Cómo sabemos si lo está haciendo bien? Cuando yo redacto el criterio y quiero buscar la condición de referencia, voy a preguntar, ¿se está desarrollando de manera idónea esto que quiero que se haga? ¿Bajo qué condiciones debe cumplir para considerarse un desempeño idóneo? Va a manejar la bioseguridad en quirófano. Entonces, ¿bajo qué condiciones, no? Tomando en cuenta que la triada, los colores, las áreas de trabajo, no lo sé, ¿no? ¿Qué condiciones debe cumplir para afirmarse que debe estar haciendo bien? ¿Qué criterios, qué condiciones? Con respeto, de repente con tolerancia, ¿no? Entonces, voy añadiendo ese extra que tiene que ver también con el saber ser, no en todos los criterios. Yo tengo que ver en el cuál de los criterios desarrollados va de forma pertinente. ¿Cuántos criterios de desempeño debería redactar? Los que sean necesarios para que el desempeño del elemento sea idóneo. Entonces, no hay un número. Voy a ver qué asuntos puedo desarrollar para poder cumplir, sobre todo, el elemento de competencia. Entonces, ¿cómo vamos a formular estos criterios de desempeño? Vamos a formular por cada elemento de competencia. Ok, tengo 15 elementos. No, entonces no me conviene desarrollar elementos porque de repente voy a tener que desarrollar cada uno. Ok, vamos a ir trabajando sobre los 6 primeros, ¿ya? Por ahora, vamos a decidir eso. Entonces, cada elemento de competencia tiene que tener su criterio. Además, se vuelve a repetir la regla, objeto, verbo y condición de referencia. En este caso, el criterio de desempeño tiene que ser iniciado en su redacción con el objeto, ¿no? ¿Qué me puede facilitar en este asunto? Primero, que pueda redactar el verbo, el objeto y la condición de referencia, porque en mi lógica matemática, en mi lógica de pensamiento,
sabemos cómo funciona nuestro cerebro, me hace un conflicto cognitivo cuando tengo que identificar el objeto, luego el verbo. Entonces, si lo podemos hacer objeto y verbo de inicio, perfecto. Pero si tengo un conflicto en la redacción del objeto, verbo, voy a empezar por el verbo, el objeto, y luego cambiaré de posición nada más. Pondré el verbo y luego el objeto. Entonces, seguida por la condición de referencia. Vuelvo a repetir, no hay un número fijo. Todos los que sean necesarios para el desarrollo del elemento de competencia. Cada criterio debe tener asignada una letra. Por favor, esto es relevante. Esto es importante. Voy a hacer la secuencia de criterios y voy a poner una letra en minúscula y esto tiene un objetivo también. Entonces, criterio 1 será A, B, C, D, E, F. En secuencia, una letra en minúscula. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Aquí vamos a considerar primero este elemento de competencia. A ver, vamos a ver, somos 35 personas aquí. A ver, alguien que pueda leer estos enunciados para poder entenderlo. Yo me olvido. Marcelo, adelante. Elemento 1 establece problemas de investigación, teniendo en cuenta la situación y contexto de los sujetos y objetos involucrados. Algunos criterios de desempeño. A. El problema es seleccionado de acuerdo con el interés de los actores involucrados. B. El problema es formulado de acuerdo al procedimiento técnico prescrito. Ya. A ver, ahora sí. Un ratito, no puedo leer. C. El problema es descrito considerando el contexto cultural, ambiental y tecnológico de los actores involucrados. Ok. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, fíjense que en este elemento de competencia, yo voy a tener un establece problemas de investigación. Y mi condición de referencia, teniendo en cuenta, ¿no? Y ahí está, situaciones, contextos y objetivos. Entonces, ¿cuál es mi objeto? El problema, porque son problemas de investigación, ¿no? Entonces aquí mi objeto será el problema. Entonces voy a anteponer la palabra es y luego el verbo seleccionado. Yo podría colocar el problema es identificado. No. ¿Ok? Veo la pertinencia del verbo con el objeto. El problema es seleccionado. Hasta ahí, objeto y verbo. De acuerdo con el interés de los actores involucrados. La condición de referencia todavía podría utilizar las otras palabras que les he dicho que me van a enlazar a la condición de referencia. ¿Cuáles serían esas otras palabras? A ver. Tomando en cuenta, ¿sí? ¿Qué más? Hola. En base a. En base a, muy bien. ¿Qué más? Según, considerando. Ok, perfecto. Según, considerando. Entonces, estas palabras me van a ayudar a entrar a mi condición de referencia. Si lo hemos hecho con el elemento, también va a ser la misma regla para criterios de desempeño. ¿No? ¿Y bajo qué parámetros, bajo qué criterios? ¿No? Entonces, aquí mi condición de referencia es el interés de los actores involucrados. Ok. El objeto sigue siendo en este caso, porque en este caso sigue siendo el problema. ¿No?
Pero es que aquí no solamente voy a seleccionar el problema, sino que además voy a formular un problema. Además voy a describir el problema. Entonces, en este elemento es el problema de investigación. ¿Qué asuntos voy a considerar para desarrollar? Establece problemas de investigación. Entonces hay una secuencia. Primero seleccionar el problema, luego formular el problema, luego describir el problema. En el caso de, por ejemplo, en el caso de, estoy inventando, o sea, pediatría, ¿no? O sea, en pediatría, ¿qué voy a hacer en la primera semana de embarazo, por ejemplo, ¿no? Dentro del elemento de competencia. Si tengo una secuencia de asuntos que desarrollar en la primera semana de embarazo, de repente mi primer elemento tiene que ver con la fecundación, tendrá que ver con la anidación, tendrá que ver, no lo sé, ¿no ve? Con el semana 1, día 2, o sea, ¿qué cosas voy a desarrollar como criterios de desempeño según el objeto? ¿No? Entonces, tengo que ir pensando en cada elemento qué asuntos voy a llevar. Puedo hacer un listado de estos asuntos y convertir ese listado de interés en criterios de desempeño. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. La interpretación de textos. Si mi objeto es interpreta textos, los textos es el objeto, interpreta será mi verbo, considerando, y ahí veo varios asuntos que tienen que ver con la condición de referencia. Sobre esto, ¿qué quiero ir desarrollando? A ver, vamos a ver. Perdón, creí que esto aumentaba de tamaño, creo que no. Vamos a ir viendo. La interpretación de textos es el objeto. Se realiza o también podría ser redactada. Es realizada. No, es realizada. Teniendo en cuenta, ¿qué cosas? El autor, el contexto, su intención comunicativa, ¿no? Otra vez, la interpretación de textos se realiza o es realizada tomando en cuenta, fíjense, se repite el objeto, se repite el verbo, pero la condición de referencia es diferente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en algunas temáticas? Estábamos viendo en alguna situación, por ejemplo, creo que era parasitología, ¿no? El objeto puede ser el tipo de parásito, no. El verbo podría repetirse y la condición de referencia ser diferente, o al revés. El objeto podría ser diferente, el verbo el mismo y la condición de referencia la misma, ¿no? No sé, parásitos de tal área son identificados y tomando en cuenta que su morfología, su función, su familia, no lo sé, ¿no ve? Parásitos de tal otra familia son identificados tomando en cuenta que la misma condición de referencia, su morfología, la familia, qué sé yo, ¿no ve? Sus características propias, su laboratorio. Entonces, hay dos alternativas aquí, dependiendo de los contenidos, ¿no? Que el verbo puede cambiar, el objeto puede cambiar y la condición de referencia puede cambiar. O el objeto cambia, mantengo el verbo y mantengo la condición de referencia. Entonces, eso depende de los contenidos y depende si responde el verbo y la condición de referencia al objeto. Esto es importante para poder desarrollar y cada uno de nosotros en los grupos de trabajo vamos a ir generando este proceso. No les voy a complicar con evidencias porque eso es lo que vamos a llevar más adelante. ¿Ya? Ahora, consulta, pregunta, por favor.
Melvi, Sí, buen Natalie. día. Buenos Buen día. días. Una consulta. Si bien dijiste que no hay un límite de número, de cantidad para hacer esto de los criterios, Ujú. si digamos fuera solo uno no pasa nada y si van de 3 a 5 tampoco, no hay importancia en eso en realidad, solo que tendríamos que, no sé, tal vez desglosarlo más el elemento. Gracias por la pregunta, Natalie. Jamás hay un solo criterio de desempeño debajo de un elemento, porque el elemento tiene un objeto que tiene que ser desarrollado en varios asuntos. Nunca hay uno. Mínimo, o sea, dando un parámetro, pueden ser 4 a 5, en el mejor de los casos. Pero los criterios pueden llegar a ser 10, 15 criterios de desempeño. Depende del objeto que estoy tratando. Ahora, si el objeto es demasiado grande y termino desarrollando 20 criterios y como que no es factible, pienso y reformulo el elemento o la voy a dividir en 2 elementos. Entonces, depende del objeto que estoy trabajando, pero nunca hay 1, 2 o 3 criterios de desempeño. Mínimamente 5 criterios de desempeño mínimamente. ¿Por qué? Porque el objeto tiene que ser desagregado en varios asuntos, porque para el poder, no lo sé, identificar conceptos, debo ver varios asuntos ahí. ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué tipos de concepto? ¿Bajo qué línea? ¿Bajo qué historia? No lo sé, ¿no ve? Voy a tener que ver todos los asuntos que tengo que desarrollar en ese elemento de competencia. Por eso es que en algunos elementos me ponían 2 áreas de conocimiento muy grande como objeto. Entonces, si cada uno se va desagregando en asuntos muy complejos, termino desdoblando en 2 elementos. Entonces, depende del objeto, ¿ya? Y ahí vamos a ir ajustando. No sé si está claro con esto, Natalie. Mejor. Ok, perfecto. ¿Alguna Gracias. consulta más? Ok, gracias a ti, Natalie. ¿Alguna pregunta, por favor? Eh, Bueno, entonces, si el objeto va a ser muy grande, entonces lo podemos corregir en este momento, ¿no? Lo que va a ser. Marcelo, durante la redacción de los criterios, ahí vas a caer en cuenta que tu objeto del elemento es muy grande. Cuando vas haciendo la redacción. Y ahí caigo en cuenta que la redacción del elemento no es muy pertinente para el desarrollo de todos los criterios de desempeño. Entonces voy ajustando el elemento, lo puedo dividir en 2 elementos y ahí voy construyendo esta parte muy importante del plan global porque tengo que hacerlo de todos los elementos. Entonces ahorita vamos a trabajar en grupos y qué es lo que vamos a hacer, porque ahí voy a visualizar si me están entendiendo o no. En los grupos de trabajo vamos a elegir un plan global, 1, ideal fuera 2, y de ese plan global voy a desarrollar un elemento de competencia, voy a desagregar ese elemento de competencia. Si pueden hacer de 2 compañeros, perfecto, pero tengan el cuidado de por lo menos desarrollar todos los criterios, ¿no? Les podría decir, de un plan hagan 2 o 3 elementos. Prefiero decirles de un plan hagan uno, de otro plan hagan otro. Así dentro del equipo van a terminar construyendo de uno y de otro y que no solo una persona salga favorecida. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la consigna? Vamos a tener esa tarea y como siempre vamos a tener que subir esta tarea a un entorno que me permita visualizarlo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entendemos la consigna para trabajar, por favor? Sí, Melvi.
Ok, muchas gracias. La dinámica de trabajo en este caso, a ver. Vamos a ir trabajando en diferentes grupos, no en los grupos habituales.